identificando la amenaza de grupo, ¿verdad? Y lo vamos a ver en 3 historias. La historia de 1863 a 1900 y la historia de 1950 y la historia de 1979. Entonces vamos a cubrir estas 3 historias. En esta historia de 1863 a 1900, la amenaza, me podrían ayudar. La primera amenaza. ¿Sí? Los libres pensadores. Acá mira, hacia acá se puede mirar donde estoy escribiendo. Hermanas. No, hermanita, no se ve. Hasta allá no. ¿Ahí? No, mucho. Un poquito más a la derecha. ¿Sí? Ahí. Sí, hermanita. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí se mira. Entonces las amenazas son los libres pensadores, los judíos, los adventistas y los católicos. De estas 3 amenazas, de estas 4 amenazas, la más, o sea, la que hicieron ellos más énfasis fue en los católicos. En los católicos. Ellos creían que había una infiltración de la Iglesia Católica en la educación, en el gobierno, en los partidos políticos. Entonces, ellos, los protestantes conservadores, creían que el catolicismo intentaba unirse con el gobierno para anular la Constitución y las consecuencias de anular esa Constitución sería que iban a decapitar a los predicadores, le iban a quemar las iglesias, y aquí tenían una época de miedo hacia el catolicismo. ¿Cómo enfrentan esas amenazas? Los libres pensadores crean leyes de blasfemia, para los judíos las leyes dominicales, para los adventistas leyes dominicales, y para los católicos enmendar la Constitución enmendar la Constitución, ¿verdad? Para demostrar que ningún americano, que ningún católico podría ser un americano de verdad. Entonces, esas fueron las respuestas que dieron frente a esas amenazas, ¿verdad? En el año de 1888, 88, sí. El temor que hay en el corazón de los protestantes es una teoría conspirativa. O sea, era una teoría conspirativa de la infiltración de la Iglesia Católica Romana. En el año 1983, 193, hay una feria nacional, donde sale el domingo, ¿verdad? Ahí estaban intentando forzar
imponer el domingo. Pero ¿cuál fue la respuesta de los protestantes? De los católicos. Respondieron, o sea, la Iglesia Adventista creó la Asociación Internacional de Libertad Religiosa. Uno de esos panfletos llega a manos de un cura católico y ellos le dicen a los protestantes que ellos les están rindiendo homenaje porque el domingo es una institución de ellos, católica, y que realmente los adventistas eran los que tenían la verdad del sábado, porque el sábado, el domingo había sido instituido como por ellos. Bien. Un momentico, señor. Esperen. En el año 1920, ¿verdad? Había una guerra entre los entre los fundamentalistas y los modernistas. Y los modernistas. Y parece ser que que los modernistas ganaron, pero los fundamentalistas fueron resilientes y se mantuvieron a través del Instituto Bíblico, y a través de universidades, se mantuvieron allí. En el año 1930, entra en el escenario un nuevo líder. Y ellos tenían temor de la cábala judío-cristiana. Cábala judía. Tenían temor de esa cábala judía. Y que ellos estaban tratando de conspirar. Para forzar un único gobierno mundial e imponer la religión atea. Entonces, ¿qué es? Esta es una teoría conspirativa. O sea, ¿qué es la cábala judía? Es una conspiración judeo-masónica comunista internacional, llamada conspiración judeo-masónica marxista internacional. Es una teoría de conspiración que sostiene la existencia de una supuesta coalición secreta de la que forman parte los judíos, la masonería y el comunismo. Entonces, ese era ese temor que ellos tenían. Vemos cómo el temor va cambiando con el tiempo, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo, va cambiando esa amenaza, ese temor. En el año de 1949,
En el año 1949, la Unión Soviética hace su experimento con su primera bomba atómica. Y allí se identifican una nueva amenaza. Ahora vamos hacia la historia del año de 1950. ¿Vamos bien, hermanos? Hermanitas. Hermanitas hermosas. Sí, hermanita. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ah, Sí, señora. ahí ya observan la otra parte del tablero. Sí, sí, señora. Ah, bueno. Entonces vamos a la historia de 1950. Aquí juega un papel muy importante Billy Graham. Billy Graham fue un predicador, fundamentalista, conservador, que predicó en los 5 continentes. Llegó a ser el predicador más famoso de esa época. Y en el año 1950, Billy Graham, se presenta ante el Congreso de los Estados Unidos para manifestar que el comunismo es una religión dirigida por Satanás. Dirigida por Satanás. Y que hay que hacer frente a ese ateísmo. ¿Y de qué manera se puede hacer frente a ese ateísmo? ¿Verdad? Con el capitalismo. O sea, habría que decir que tenían que unir todos los estadounidenses en contra del comunismo, pero para eso tenían que buscar a Dios, para que Dios pudiera obrar como en el antaño, así como hablaba con el pueblo de Israel antiguamente, donde destruía a sus enemigos. Y ellos tenían una conexión con el fascismo y con el nazismo. Y el nazismo. Tenían una conexión con ellos y cambian de nombre. Porque ya los judíos, que ellos lo consideraban una amenaza en la historia de 1863, a 1900 ya no se considera una amenaza, porque ya la amenaza cambia y ahora la amenaza del comunismo, entonces ya los judíos no son una amenaza, ahora integran a los judíos y ya cambian de nombre, ya no son fundamentalistas, sino que ya son evangélicos, judeo, cristiano. Evangélicos, judeos, cristianos. Y ya no era posible identificar a los judíos, mantener a los judíos como parte de la amenaza, ¿verdad? Ahora, cuando acá en 1949 la Unión Soviética lanza prueba su primera bomba atómica, esto se volvió terrorífico para ellos. Eso fue
bastante, fue bastante, o sea, se llenaron de mucho temor, de mucho miedo. Y Billy Graham toma esta noticia que se dio de ese lanzamiento como punto central de sus sermones, y todos sus sermones fueron basados en el temor, fueron basados en el miedo, Perdón, ¿Sí? perdón, hermanita. Jessy, que Cindy está solicitando la entrada, que no ha podido ingresar. Qué pena, hermanita. Tranquila, hermana, no se preocupe. Entonces, ¿qué tenían que definir? O sea, definir la verdadera sociedad americana, ¿verdad? Como ya lo había dicho antes, de una sociedad americana como una sociedad capitalista. Disculpe, hermano, usted. La definición de una verdadera sociedad americana, que era una sociedad capitalista. Vemos que el capitalismo lo heredaron de los fundamentalistas, de los protestantes, para hacer frente a la amenaza del comunismo. El comunismo. En el año 1954, crearon la Fundación para la Acción Religiosa en el orden social y civil para unir a todos los estadounidenses Vamos a ponerlo acá arriba. Este es un presidente que en él se unió la ¿verdad? Y él proclamó que esta fundación iba a tomar la Biblia de una mano, iba a tomar la bandera estadounidense de la otra, y con esas dos iban a luchar, iban a seguir adelante. Ahora, en el año 1955, Billy Graham ocupó un puesto en la lista de los hombres más prominentes, ya lo había dicho anteriormente, y el Senado de los Estados Unidos proclamó al presidente Eisenhower como un líder político y un líder espiritual. Entonces vemos allí cómo hay esa unión. Entonces, esta respuesta a la amenaza se da en el contexto de dos guerras, de la guerra civil en esta historia, y en esta historia se da en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. O sea que esto es una respuesta
a, a lo sucedido en la guerra mundial y en la guerra civil, en las dos. Ya en este año, ya en estos años siguientes, Billy Graham, que era el líder, ya él perdió influencia y ya esa historia ya va pasando pues como a la historia, al pasado. Y ya comienzan a entrar nuevos líderes religiosos y políticos. Acá en estos años de 1900, en estas décadas de 1950, se creó el movimiento de los derechos civiles. Tenemos la segunda ola del feminismo y tenemos los movimientos LG, movimiento LTG. Ya acá se alza una nueva amenaza. Acá se levanta una nueva amenaza con estos grupos. Una nueva amenaza. Una nueva amenaza. Y esto, ya aquí entramos en la era de los derechos, donde se comienzan a defender los derechos de los ciudadanos. Y se comienza esa lucha por la defensa de los derechos de la mujer y los derechos de todos los ciudadanos, los derechos civiles. Perdón. Ahorita entonces vamos hacia la otra historia. La historia de los años 1979. Ahí pueden ver. Hermano. Allá pueden ver, ya se puede ver aquí el tablero. Sí se ve, sí se ve. Bueno, gracias, muy amable. Sí. Sí, bueno, muy bien. Ahora, entre los años 1960 y 70, bueno, como había dicho, ya las cosas comienzan a cambiar. Ya entramos en el movimiento de los derechos civiles. De los derechos civiles, la revolución sexual, aquí subió la voluntad de que las mujeres pudieran llegar a ser presidente de la República. Y en esta historia, en el año a principios de los 1870, se lanza la primera mujer para la presidencia de la República en Estados Unidos. Ella se llamaba Victoria, vamos a ver, ¿qué no sé? Victoria Woodhull, que yo no sé hablar inglés. Ella fue la primera mujer que se lanzó a la presidencia de la República. Parece ser que no tuvo ni un solo voto.
vemos allí cómo estaban las cosas en ese tiempo. Y ella era líder del movimiento de los derechos de igualdad. Abogaba por el sufragio femenino y la igualdad de derechos. Era activista a favor de los derechos de la mujer y ella luchaba por el amor libre, libertad para casarse, libertad para divorciarse y libertad para tener hijos, ¿no? Entonces ella luchaba por esto, por los derechos de las mujeres. Aquí en este tiempo también se creó la Fundación a favor del medio ambiente para proteger el medio ambiente. Fundación Ambiental. Acá también se les reconocieron los derechos a las mujeres deportistas, a las mujeres atletas. Y el Congreso pasó la enmienda de igualdad de derechos, pasó la enmienda de igualdad de derechos. La revolución sexual, donde las mujeres por primera vez podían hablar de su sexualidad libremente, igual que los hombres. Y ya comienza a entrar un nuevo líder, que es Jerry Falwell. Entra ya en esta historia. Y acá también se introduce el control de la natalidad. Entonces vamos viendo que se va dirigiendo con el tiempo la amenaza. Ya la vamos viendo que se va dirigiendo hacia el género, hacia la igualdad de género. En este año también, en esta historia, tenemos el caso Roe versus... ¿Me ayuda cómo se escribe? W ¿Sí? A T E. Roe versus Wade. W A A T E. D E. T. ¿Así? T de tetero. Tetero. Muy bien. Entonces vemos que este caso era en relación al aborto. Y acá se presentan dos posturas. Entonces, dos posturas. El que estaba a favor del aborto era anticatólico. Y el que estaba a favor del aborto era procatólico. Entonces, los anticatólicos trabajaron, o sea, eran pro aborto, para que
las leyes estatales pudieran proteger el derecho reproductivo de las mujeres, ¿verdad? Y los que, perdón, los que estaban a favor del aborto eran anticatólicos y los que estaban en contra eran procatólicos. Entonces, ya en esta historia surgen nuevos líderes. Hermanita, Dígame. qué pena con usted, es que no sé si en mi internet, pero se le está trabando. Hola. Hermanita, es que se le está trabando. Sí, se va la imagen. Sí. Va. Muy bien. Sigamos entonces. Sí, hermanita, ahora sí. Ok, gracias. Entonces acá se da una separación. La iglesia que los protestantes que defendían esta posición del aborto eran los bautistas. Y comenzaron una separación. Entonces comenzaron a separarse. O sea, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Entonces aparece Jerry Powell como líder. Y ya nosotros sabemos todo el trabajo de él. Y él, o sea, en esta historia ya ellos perdieron, ya los fundamentalistas perdieron ya influencia, ¿cierto? Y entonces como entra ya la amenaza, una nueva amenaza, que son los movimientos de los derechos civiles, la segunda ola del feminismo y el movimiento LGTB, entonces ellos, Jerry Powell, entonces ya comienzan a introducir el tema de la moralidad, el peligro de una degeneración moral, Y entonces la amenaza aquí, entonces para hacer frente a esta amenaza hay un concepto de el hombre americano. ¿Cómo es el hombre americano? ¿Sabes? Americano. O sea, un ciudadano americano, entonces, debe ser protestante, debe ser blanco, debe ser capitalista, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos los emigrantes, tenemos a los americanos negros, a los americanos negros, ¿verdad? Tenemos a los musulmanes,
musulmanes a los musulmanes, a las mujeres dentro de la revolución sexual, luchando por sus derechos, el movimiento LGTB y los socialistas. Recordemos que hay una moda ahorita que toda persona que lucha por sus derechos, que lo están tildando de ¿qué? De castrochavismo, de socialista. Entonces, la amenaza actual para los conservadores protestantes son los emigrantes, los americanos, los musulmanes, las mujeres, el movimiento LGTB. Y podemos ver nosotros hacia dónde nos va dirigiendo el Señor hasta el fin. Entonces estamos en esta historia, donde hay una nueva amenaza. Ya nosotros podemos discernir que viene, ¿verdad? Ya vienen leyes de opresión en contra de estos tres grupos frente de la amenaza. Por Hechos 27 sabemos que la historia de las dos naves, la de Alejandría y la de Adramitena, por el barco de Alejandría, ese barco comenzó en 1798, Estados Unidos y el adventismo. ¿Verdad? En el 2001, el adventismo es destruido. En el 2001 ya la falla estaba dada, ya no había marcha atrás. Y cuando llega el mensaje del segundo ángel y del tercer ángel, ya no tienen ni siquiera oportunidad de escucharlo porque ya, ¿qué es lo que está sosteniendo al barco? Esas líneas. Ay, especial. Se me sentó en el teclado. Jess, te abrió el micrófono. Ay, perdón. Un gatito. Entonces, el que está sosteniendo este barco son las líneas, son las cuerdas. Son las cuerdas. Entonces, vemos que cómo cambia esa amenaza. Entonces, ya esa amenaza del sábado, de la imposición del domingo como un decreto, vemos que eso pasó fue en esta historia de 1888, en esta historia, en este periodo donde la amenaza era el catolicismo. En esta historia que la amenaza es el comunismo. Y en esta historia la amenaza son los movimientos de los derechos civiles. Donde ellos se sienten amenazados y donde se van a tomar acciones frente a él. Y vemos que el sábado no está allí no va a ser el tema de controversia en esta historia. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Ya damos por terminada la clase de hoy. Gracias, Lili. Gracias, hermana Lili. Okay. Ese tema es súper chévere. Gracias, Lili.